Como decíamos al principio, siempre con el buen propósito de darle a nuestro Señor la gloria y la honra. Y al mismo tiempo de anunciar las maravillas del Señor, esas bendiciones que Dios nos concede a través de su Sagrada Escritura. Dios bendiga a todos los amigos que nos escuchan. Es un privilegio de parte de Dios poder compartir en esta tarde con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Vamos, hermanos y amigos, a leer la palabra del Señor en esta preciosa hora. Amén. Vamos a leer un proverbio. Proverbios capítulo 1, verso 23. Amén. Vamos a leer desde el capítulo 20, desde el verso 23 hasta el verso 30 para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Amigos, si tiene Biblia también en su mano, pues busque con nosotros también para que se dé cuenta que la palabra de Dios es la que vamos a estar anunciando en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 1, verso 23 en adelante. Vamos a leer la Escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar reflexionando en un tema antes que sea tarde. Nosotros, los seres humanos, hemos conocido, y creo que de nadie es desconocido ya, el concepto de que Dios es un Dios lleno de amor. Amén. Por donde quiera que se predica el Evangelio de Cristo, todo aquel que habla de Dios en base a las Sagradas Escrituras, da a conocer que Dios es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Y además de que se escuche y se hable de que Dios es amor y Dios es lleno de misericordia, además de todo esto, el hombre y la mujer han conocido que Dios es amor y que es lleno de misericordia por lo que Dios también ha hecho con nosotros. Hasta este momento Dios nos ha dado la vida. Amén. La vida es un don inmerecido que Dios le otorga al ser humano, no porque el hombre sea bueno, no porque el hombre lo merezca, sino que en el grande amor de Dios, Él nos concede la vida. Si usted se da cuenta, aún con las personas que podrían ser malas por las malas actitudes, las malas obras que realizan en cuanto a los demás seres humanos, aún a estos Dios les provee vida. Esto nos hace entender entonces que Dios verdaderamente es amor
que Dios verdaderamente es lleno de misericordia. Sin embargo, el sabio Salomón, en estos versos, él está hablando y lo hace con la inspiración de Dios. Y por eso él se expresa de estas palabras y lo hace como que si fuese Dios mismo hablando a estas mismas palabras. Queremos decirles, amados amigos, es verdad, es indiscutible que Dios es amor. Es indiscutible la misericordia de Dios. Es tan grande el amor de Dios por el hombre que sin importar que el hombre sea malo, que sin importar que el hombre sea perverso en todos sus caminos, Dios siempre le da la oportunidad al hombre para que pueda arrepentirse. Amén. Ahora, donde queremos, hermanos, estar meditando específicamente es que Dios está hablando en la actualidad a todo ser humano. Si tú escuchas, amado amigo, la palabra de Dios, déjame decirte, Dios está tratando con tu vida en esta tarde. Dios está hablando directamente a tu vida, a tu alma, a tu corazón. Porque aunque parezca que somos nosotros, otros seres humanos, igual que tú, quienes estamos hablando esta palabra, pero déjame decirte que la palabra de Dios está escrita en la Sagrada Escritura, con el fin de que podamos conocer la voluntad de Dios para con el ser humano. Salomón decía estas palabras y dice primeramente: volveos a mi reprensión. Porque Dios en todo tiempo y a todo ser humano, Dios le da la oportunidad de volverse de su mal camino. El hombre por naturaleza se enfoca en un camino de perdición, en un camino de pecado. Por naturaleza, sin que nadie le enseñe a pecar, el hombre aprende solito a pecar. Porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa, es llena de pecado. Sin embargo, por eso Dios dice: volveos a mi reprensión. Porque Dios, hermanos y amigos, es Dios quien nos dirige su palabra con el fin de reprender nuestras malas obras, con el fin de corregir nuestras actitudes, de tal manera que el hombre logre, aunque sea, acercarse un poquito a la voluntad de Dios, al propósito de que Dios tiene para con el ser humano. Pero si nos damos cuenta, Dios ha hablado muchas veces y lo ha hecho de muchas maneras. Dice la palabra que en otro tiempo lo hizo a través de nuestros padres. Porque como el hombre no es eterno, por eso Dios utiliza diferentes personas para llevar el mensaje de Dios. Pero últimamente Dios ha estado hablando a través de su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien el mundo, dice la palabra, no pudo conocer, no pudo entender que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso aborrecieron a Jesús, por eso no escucharon su palabra. Ahora, amado amigo, Dios está extendiendo el llamado a través de la Escritura también. Y si ahora, hermano y amigo, ahora hemos venido a este lugar una vez más, no es para causarle molestia. Créame, amado amigo, que si hubiera otra forma de cómo poder llevarte el camino de salvación, cómo poder llevarte el mensaje de Dios sin que te molestara, pues lo buscaríamos hacer de esa forma. Sin embargo, anunciar el Evangelio de Cristo es el camino que Dios nos trazó. Y por eso es que en esta hora queremos hacerte reflexionar, amado amigo. Porque cuando Salomón dice estas palabras,
Él está hablándole a un pueblo que verdaderamente muchas veces se había alejado de Dios. Muchas veces, aunque Dios enviaba sabios de una y de otra generación a hablarles, muchas veces el pueblo de Dios, a quien Dios le había revelado el conocimiento de la salvación, este pueblo no quería oír la voz de Dios, no quería atender la reprensión del Señor. Y eso es lo lamentable que estamos viendo en la actualidad. Porque, hermanos y amigos, mientras el mundo sigue su rumbo, podemos darnos cuenta, la humanidad ahora se ha multiplicado. Y asimismo, como se ha multiplicado la humanidad, también ha crecido el conocimiento y por ende también ha crecido el pecado. Y Dios, hermanos y amigos, sigue haciendo el llamado al ser humano para que se aparte de sus malos caminos. Si Dios extiende el llamado es porque Dios ama a la humanidad. El Señor sigue con los brazos abiertos esperando que el hombre y la mujer escuche la reprensión de Dios, atienda al llamado del Señor a que se aparte de todo pecado, que se vuelva de sus malos caminos y aprenda a andar en la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero la humanidad sigue su rumbo. El hombre sigue con su propia vida. Va por ahí en sus caminos creyendo que ese camino es el que le llevará a un bienestar. Sin embargo, el mismo sabio Salomón dice en el capítulo 13, verso 12 de los Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Porque el único camino que lleva a la vida es Jesús de Nazaret. Todo aquel que cree en Jesús, el Hijo de Dios, y aquel que guarda sus palabras, este es el que aprende a andar en el camino que lleva a la vida eterna. Dios sigue llamando. El problema es que el hombre y la mujer no quieren prestar atención a Dios. Y esto no es algo nuevo. Todos los tiempos han sido así. Siempre el hombre ha ido en pos del pecado. Porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Por eso es que el hombre, como no se quiere esforzar por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que es bueno, el hombre sigue haciendo lo malo, aquello que su propio deseo tiene el hacer. Sin embargo, hermanos y amigos, aquí nos da un consejo el sabio Salomón, porque todo aquel que cierra su oído para oír la voz de Dios, todo aquel que se niega a atender a la reprensión de Dios, al llamado de Dios, dice Salomón que llegarán tiempos de angustia, que llegarán calamidades como torbellinos. Dígame, ¿hay alguien que pueda detener o impedir que el torbellino llegue a su casa cuando va en esa dirección? No hay nadie que pueda impedirlo. Salomón dice, el hombre que no desea oír la reprensión de Dios, sobre él vendrán calamidades como torbellinos de tal manera que no habrá nada que pueda impedirlo. Amado amigo, si Dios llama al hombre a que se aparte del pecado, no es solamente para mantenerte sumiso a Él, no es solamente para darte un mandamiento. Si Dios le habla al hombre y a la mujer que se aparte de todo pecado, es porque Él tiene propósito de bienestar para los seres humanos. Es porque Él quiere tanto al hombre y a la mujer que no desea la calamidad, no desea la perdición del hombre. Es lo que desea, es que el hombre pueda tener bienestar con el Señor. Sin embargo, el pecado
no le permite al hombre estar en paz. No le permite estar en paz ni consigo mismo. ¿Por qué cree que hay personas que cuando ya se han introducido bastante en el pecado, al final terminan quitándose la vida? Si de verdad el pecado produce placer en el ser humano, ¿por qué el hombre se quita la vida para no seguir disfrutando de ese supuesto placer? Es porque en realidad el pecado tiene una apariencia de placer, pero al final el alma gime. El alma de todo ser humano se angustia cuando el hombre no deja de pecar. Por eso Dios le hace el llamado al ser humano que aprenda a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, que de esta manera el hombre descanse en Cristo Jesús. El problema es que el hombre no quiere prestar atención al llamado de Dios. Y todo esto, toda decisión que el hombre y la mujer toman, tiene un efecto que puede ser bueno o puede ser malo. Salomón dice que por cuanto los hombres no han querido prestar atención a la reprensión de Dios, llegará el tiempo en el que el hombre va a clamar a Dios. Llegará el tiempo en el que el hombre, a causa de la angustia, de la opresión que le ha llegado, el hombre clamará a Dios. Deseará oír la voz de Dios nuevamente y será demasiado tarde. Por eso dice Salomón, entonces me llamarán y no responderé. Ahora Dios está hablando al ser humano. Ahora Dios está enviando su palabra. Él dice, hijo mío, apártate del mal. Pero el hombre hace oído sordo a la voz de Dios. Y llegará el tiempo en el cual cambiarán estos papeles. Cambiará la situación. Llegará el tiempo en el cual Dios, quien estaba hablando a los hombres, dejará de hablar. Y comenzarán los hombres que se hacían los desentendidos, los que no querían oír la voz de Dios. Estos hombres clamarán a Dios. Y dice el Señor, aunque me llamen, yo no voy a responder, porque será demasiado tarde. Amado amigo, si nosotros hemos venido a decirte que solamente recibiendo a Cristo como tu Salvador es como puedes alcanzar la misericordia de Dios y evitar que lleguen a tu vida todas estas calamidades, todas estas angustias, estas dificultades, es porque Cristo está hablando en este tiempo. La decisión es tuya. Nadie te va a obligar, pero sí entendemos que llegará el tiempo en el cual desearemos oír que Dios habla a nuestra vida. El profeta Amós lo explicó esto. Capítulo 8, versículo 11 dice que he aquí vienen días en los cuales el Señor enviará hambre a la tierra y también enviará sed, no hambre de pan ni sed de agua, porque si esto fuera así, podríamos saciar esta hambre y esta sed. Pero dice el Señor a través del profeta Amós que lo que va a enviar es hambre y sed de oír la palabra de Dios. Amado amigo, Dios en esta hora está hablando, pero llegará el tiempo en el cual ya no escucharás la palabra del Señor, ya no escucharás un mensaje de llamamiento para que vengas al arrepentimiento y recibas el perdón, sino que lo que vas a recibir no es solamente palabra de Dios, sino que también los juicios del Eterno. Amén. Y esto es lo que nosotros no quisiéramos. Sufrir nosotros, ni tampoco que sufras tú, amado amigo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Porque los que dicen que Dios es amor,
Amado amigo, tú que crees que Dios es amor, yo quiero preguntarte. Tú sabes que, así como dice la palabra, que Dios es amor, tú sabes que también dice ella misma que Dios es fuego consumidor. Dice la palabra que Dios no tomará por inocente al que es culpable. Y no culpable por los actos que haya hecho. No culpable porque pecó, sino culpable por no haber oído la voz de Dios. Culpable por no haber creído en Jesús, el Hijo de Dios, como el único medio para alcanzar salvación. Salomón dice, llegará el tiempo en el cual los hombres clamarán a Dios. Me llamarán y no responderé. Me buscarán, pero ya no me van a encontrar. Porque ahorita Dios, Jesús está como abogado para el hombre. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas yo os las escribo para que no pequéis. Pero si alguno ya hubiese pecado, antes que llegue el conocimiento a él, si alguno ha pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y ese abogado está para interceder. Cuando una persona que ha cometido un crimen o que quizá ha sido sentenciado, busca un abogado, lo busca no solamente para que lo oriente, sino que también lo busca para que le ayude a interceder de tal manera que la culpa que había caído sobre él sea quitada. Esa es la función de Cristo en estos días. Él está como abogado del ser humano para interceder por los hombres delante de su Padre. Y que aunque el hombre, amado hermano y amigo, ha caído en muchas faltas para con Dios, pero ahorita tenemos ese abogado. Hay que acudir a él, hay que buscarlo y lo vamos a hallar. Sin embargo, si el hombre deja pasar el tiempo, llegará el tiempo en el cual ese abogado ya no estará disponible para nosotros. Porque él vendrá y ya no para interceder por los hombres, sino que vendrá para juzgar a la humanidad. El tiempo de acercarnos a Dios es ahora. No podemos dejar correr el tiempo. Hay muchas personas que dicen, yo lo voy a hacer más adelantito. Voy a esperar hasta dejar las malas costumbres. Déjame decirte, amigo, Cristo no está esperando que tú dejes las malas costumbres para que vengas a Él. Por eso Él dice a través de su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. El hombre de su propia cuenta no puede dejar las malas actitudes, porque en su naturaleza ya está ahí. Pablo por eso decía, miserable de mí, ¿quién me ha de librar de este cuerpo? Porque sabía Pablo que están en nuestros miembros el pecado, pero Dios dice, vénganse así como están, yo podré hacerlos descansar, vuestra alma hallará descanso, pero solamente cuando confieses mi nombre, solamente cuando creas que en Jesús de Nazaret hay liberación para tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Salomón decía, todo aquel que no quiere prestar oído a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, tendrá graves consecuencias. En estos tiempos, Dios sigue hablando este mismo mensaje. El que no quiera oír la voz de Dios, y óigame bien, oír a Dios, oír la voz de Dios,
no es solamente prestar atención, sino también moverse en fe a la palabra que Dios habla. O sea que usted puede oír la palabra de Dios, pero dice la Escritura que es bienaventurado si la oye. Pero es más bienaventurado el que la oye y la pone por obra. Amén. Aquel que permite que la palabra que Dios habla pueda tener efecto en su vida, pueda tener algo dentro de su corazón. Amén. Salomón decía, me llamarán y yo no responderé. Algunos se confían y dicen, cuando yo clamo a Dios, Dios me responde. Si yo fuera tan malo, si yo no estuviera en el camino correcto, Dios no me escuchara. Déjame decirte, Dios conforme a su misericordia te escucha. Eso no significa que siempre estemos en el camino correcto. Porque Dios en su grande amor y su misericordia, Él siempre oye al ser humano. Él envía su sol y su lluvia sobre buenos y sobre malos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para saber que vamos en el camino correcto? Es seguir a Jesucristo, confesarle. La palabra de Dios es clara y dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa a Cristo para salvación. No hay otra forma, amado amigo. No es por las obras buenas, no es por las obras malas, es por confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Solo en Cristo hay salvación. Amén. Y antes que sea tarde, es necesario buscarle. Gloria a Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 55, verso 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Amén. Así que, amado amigo y amado hermano, el tiempo para buscar a Dios es ahora. Amén. No sabemos cuándo se terminará esa oportunidad. Pero mientras esa oportunidad esté, hay que correr a buscar a Dios. Amén. Isaías por eso decía, vengan luego, dice Jehová. Esto no es de esperar mañana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque mientras puede ser hallado, hay que buscarle. Amén. Antes que sea tarde. Gloria a Dios. Porque después dice la palabra que correrán de mar a mar buscando palabra de Dios y ya no la encontrarán. Ahorita que Dios está hablando es cuando podemos echar manos a la vida eterna. Amén. En esta preciosa tarde tenemos amistades aquí a nuestro alrededor. Amén. Yo quisiera preguntar si entre ellos hay alguno que quiera cambiar su rumbo de vida. Si hay alguno que quiera confesar a Jesús como único y suficiente Salvador de su alma. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otro medio. No es las obras. No son las penitencias. No es nada que el hombre pueda realizar, sino solamente confesar a Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Amados amigos, Dios está hablando en esta hora
Él quiere que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Y si ahora estamos aquí, es solamente porque queremos, amado amigo, hacerte partícipe Amén. de este llamado de Dios. Un día Dios nos llamó a nosotros. Amén. Y desde entonces hemos entendido que solamente al recibir ese llamado de Dios, el hombre puede ser salvo. Amado amigo, si hubiera uno que quiera confesar a Cristo como su Salvador, en esta tarde le invitamos. Acérquese, confiese a Cristo y de ahí para allá comience a hacer manifiesto en su vida que Dios está en usted. Porque aquel que recibe a Cristo debe escuchar y obedecer la dirección de Cristo. Amén. Si no hay ninguno, pues que Dios les bendiga. Les amamos en el Señor y decirles que Cristo sigue haciendo el llamado. Sí, amén. La decisión es suya y respetamos su decisión. Pero también le decimos, acuda a Cristo lo más pronto que se pueda. Porque Dios no quiere la perdición del hombre. Dios quiere salvarlo y darle vida eterna. Los planes de Dios son para bien, para con el ser humano. Amén. Así que vamos a llegar hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor, esperando que sea de bendición.